Y hay unos multimillonarios y siguen diciéndole a la gente que con el dinero se van a salvar. Y decía una mujer, y es aquella esposa de Guillermo Maldonado, ella dice: si a punta de dólares los voy a meter al cielo, dice, pues los voy a meter a punta de dólares. Oiga. A ver si sigues diciendo que te compro a punta de dólar, pues a punta de dólar te llevo paseando. Con violencia. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted que a punta de dólares va a meter a alguien al cielo, que porque usted me dé dólares a mí y entonces yo tendré la facilidad, la potestad para decir, este va para el cielo porque me está dando dólares bastante? Y que entre más se le dé, más segura la salvación. Pero ese es otro error que no proviene de Dios. Ese es el amor al dinero. Y el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Y dice: ni los adúlteros, ni los afeminados, ni adúlteros, ni afeminados. Oiga, pero un curita que ha aparecido en las redes, ¿quién sabe cómo se llama ese curita? ¿Cómo se llama? Adán. Yo creo que sí. Bueno, es un charlatancito, ¿verdad? Vulgar. Es bien mal hablado el curita ese. Es totalmente inconverso. Ni la apariencia, pues, siquiera. Entonces él dice que a él le dicen que es afeminado, pero que eso no le preocupa que él sea afeminado, porque David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y David fue afeminado, dice. El rey David, ¿qué dicen ustedes? ¿Han visto eso? Y cuando vino Samuel a ungir a uno de los hijos de Jesé, el papá del rey David, ese papá, por su vergüenza que sentía hacia su propio hijo, porque dice la Biblia que el rey David tenía una apariencia rubia, era hermoso, era afeminado. Figúrese que él dice que David fue afeminado y con todo fue el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces a él no le preocupa ser afeminado, porque David fue afeminado según él. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. La honra es para Cristo. Ustedes pueden sentarse. Gloria al Señor. Esta vez pues estamos viendo estos versículos de la Biblia del tiempo de Noé. El tiempo de Noé, pues nadie ignora saber lo que sucedió en el tiempo de Noé, pero no sé si toda la gente se da cuenta que por qué causa sucedió lo que sucedió. Pero qué es lo que sucedió, dirá alguien que va a ver el video y se queda. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Que miró Dios desde los cielos sobre esta tierra, miró que todo el ser humano que existía en ese tiempo se había corrompido, se había pervertido, estaban actuando en contra de la voluntad de Dios. Y el pensamiento y el intento del corazón del hombre solamente
era hacer el mal. Solo eso es lo que podía haber en el corazón de los hombres. Y por supuesto de las mujeres, porque se está hablando de la creación de ese tiempo, ¿verdad? Pues nosotros vemos que Dios determinó hacer algo. Pero ¿qué es lo algo que podía hacer Dios? Pues aquella gente ya parece que no tenía remedio. Miró Dios que para esa gente como que ya no había solución para su problema. Ya estaba demasiado desarrollado, demasiado arraigado el pecado en la humanidad de ese entonces. De manera que Dios mira cómo está la creación que había hecho. Y a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre sobre la faz de la tierra. Y se arrepintió Jehová. Se arrepintió de haber creado al ser humano en la tierra. Figúrense ustedes que la creación que Dios hizo, había de todo. Había de todo. Ya estaban crecidas las bestias de la selva, toda clase de animal salvaje. Estaban desarrollados, estaba esa creación, pues ya hacía alrededor de unos 1600 años, según la cronología, que el mundo se había establecido. Pero ¿qué dice la Biblia? Los animales tendrían que perecer. ¿Por qué razón? Por la maldad de los hombres de ese entonces. Fíjense ustedes que los animales no se les atribuye pecado. No se les atribuye pecado a los animales. Pero los seres humanos habían contaminado tanto con el pecado que ni los animales pudieron escapar, salvo solo aquellos que pudieron entrar en el arca de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Jehová este hombre? Y muchos dicen que Dios no hace acepción de persona. Pero en este caso, sí, Dios hace acepción de persona. En algunos casos no hace acepción de persona, pues dice el Señor Jesucristo allá en Mateo, el 5:45, dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace que caiga el agua sobre justos e injustos, es parejo, ¿verdad? Allí no hay acepción de persona. Ahí pues cosecha el justo y cosecha el injusto. No hay acepción de personas. Pero en el caso del tiempo de Noé, sí, Dios miró a Noé como alguien digno de escapar del juicio. Entonces Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es lo que dice el versículo aquí 8. Y usted lo mira. Entonces el 7, nosotros lo vemos que dice el 7 y el 8, el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En tanta gente que vivía en ese entonces, no halló gracia nadie más, solo un hombre. Entre tanta gente pervertida, Dios miró a un hombre y lo declara que este hombre, en el 9, que era justo.
delante de Dios. Viviendo en una sociedad de ese tipo, viviendo en una sociedad tan pervertida, ese hombre no se contaminaba con el pecado de todas aquellas gentes malévolas. Ahí había de todo. Ahí los hombres y las mujeres pues estaban pervertidos, corrompidos, de tal manera que Dios ya no los podía soportar. Pero lo que vemos aquí nosotros es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque éste lo miró que era justo, aunque los otros eran injustos, pero él permaneció en rectitud delante de Dios. ¡Qué maravilloso es esto! En aquel tiempo no se predicaba el evangelio. En aquel tiempo no existía la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. No estaba escrita la Biblia. No, pero este hombre entonces, ¿quién le predicaba? Pues nadie le predicaba. Pero él había conocido a Jehová, había conocido al Dios que había hecho los cielos y la tierra, al Dios que lo había formado en el vientre de mamá. Él lo había reconocido. La demás gente no sabía eso. A la demás gente no le interesaba saber de Dios, pero este hombre sí, en medio de tanta putrefacción, tanta podredumbre, ahí Noé se paraba en rectitud delante de Dios. Este no le daba envidia, y por eso, como dijo el proverbista, a ver, el salmista, y en el Salmo 37, que no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que hacía este varón, aun cuando no había quien le estuviera predicando y diciendo: esto es bueno y esto es malo, esto es pecado, esto es justicia. Pero el hombre, en medio de todo esto, él pudo agradar a Dios. Estaba en una sociedad como la que estamos ahora, o estaría un poquito más o un poquito menos, no sé, porque yo creo que ahora Dios todavía, por misericordia, no ha mandado destruir el mundo. Por misericordia está esperando, pues dice Pedro que no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. Hay mucha gente que dice que se anuncia la venida de Cristo a llevar a la iglesia, pero nunca se dio esto. Y por eso decía el cura Toro, ahora cura Toro, y es que es Luis Toro, ¿verdad? Es que es cura. Entonces, pero es que no es que anda curando toro. Entonces, el hombre se burla de los cristianos evangélicos, porque dicen, tienen más de 500 años de estar diciendo que Jesucristo viene, y Jesucristo no ha venido, dice, y ni va a venir, dice, y ellos siguen predicando que va a venir a levantarlos para ir al cielo, dice, y nadie va para el cielo. Entonces, con eso demuestra la cortedad de vista espiritual que tiene, ¿verdad? Pero Pedro dice que él no retarda, sino que es paciente. Él está todavía con paciencia esperando que los hombres se arrepientan para que no perezcan, porque en aquel tiempo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues enviar un diluvio
para que todos los habitantes del mundo se murieran ahogados. Ahogados. ¿Qué culpa tenían los animales? Figúrese usted. Las aves de los cielos no habían pecado. Los animalitos no habían pecado. Pero como Dios manda destruir la tierra totalmente, entonces tienen que morir ellos a causa del pecado del hombre. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero Noé, ese hombre, se mantuvo en medio de esa vida tan terrible de la gente. Solo él. Figúrense que ahora, así como dijo Pablo a los tesalonicenses, que el uno hacia el otro le animara, entonces nosotros ahí vivimos animándolo. El uno anima al otro y ahí vamos, adelante, animándonos con la palabra, animando el uno al otro y vamos adelante. Pero en ese tiempo, ¿quién animaba a Noé? Pregunte usted, pregúntese. ¿Quién animaba a Noé a mantener ese equilibrio, esa rectitud delante de Dios? Solamente la misericordia de Dios. Así que la misericordia de Dios es la que también se puede manifestar en cada uno de los que vivimos aquí en medio de un mundo corrompido totalmente. Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Así que ahora, a través de la palabra, vemos que el apóstol Pablo dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando usted sienta aquello que está como debilitando y que ya se siente un poco ahí tembloroso espiritualmente y que se quiere caer, oh, mire que no caiga. Piense usted en estar firme delante de Dios y no esté pensando en que mejor me caigo. No, pórtese hombre, hermano, pórtese una mujer valiente usted, hermana. Busquemos siempre a mantener estabilidad delante de Dios, estabilidad, firmeza delante de Dios. No importa cómo se está comportando el mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente le agrada más el mundo que las cosas espirituales. Si usted mira estos poquitos que están aquí, oye, pero si aquí estuviera un circo, aquí estuviera lleno de gente. Si usted mira, y usted mira que en las iglesias hay un poco de gente mundana. Y por eso está el mal testimonio, el mal ejemplo, y muchos están viendo. ¿Y será que los que van a la iglesia están salvos? Pero no, porque las iglesias tienen las puertas abiertas y entra el que quiere entrar, y nosotros le decimos, es bienvenido. ¿Está salvo porque entró al templo? No está salvo porque entró al templo. Se salvará si permanece en rectitud delante de Dios. Porque esto fue lo que ayudó a Noé. Ser justo delante de Dios. Y ser justo significa rectitud, lealtad ante ese gran ser supremo que es el que nos creó. Y es el que nos pedirá cuenta, y es el que quiere que nosotros no nos apartemos del camino, pues nos mostró el camino a seguir, y ahora tenemos que andar por él. Gloria al Señor. Vemos algo de lo que el apóstol Pedro hace mención. Figúrense que el apóstol Pedro dice así en su carta Segunda carta, capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, para ser reducidas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, pero él no se mezcló con aquella gente impía, con aquella gente malvada. Él se mantuvo fiel ante Dios. ¿Y por qué decimos esto con seguridad? Pues cuando Dios mandó a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué hizo? Mandó 2 ángeles enviados para sacar a Lot. ¿Para qué? Pues para que no pereciera, porque este hombre había mostrado ser justo delante de Dios y nunca va a perecer en el juicio de Dios, pues el justo con el impío. Ahí está el ejemplo. Pues si allá sacó a Noé, lo preservó. Se murieron todos los habitantes del mundo, solo 7 quedaron por ser familia de Noé, por ser la familia de Noé. Por Noé alcanzaron el favor aquellos. Ahora, nosotros vemos que el juicio fue enviado a los sodomitas, a los de Sodoma y de Gomorra, pero que a Lot Dios lo está viendo, que él no es parte con aquellos, que él es un hombre que aunque está en medio de tanta corrupción, tanta contaminación, pero él no es parte de ellos. No. Sabemos que cuando fueron enviados los ángeles, los habitantes de aquel lugar querían ir a dormir con los enviados, con los ángeles. ¿Cómo estaría esa sociedad entonces? Era de ellos, pero Lot no pertenecía a ellos, ¿verdad? No les pertenecía. La sociedad de ellos era solamente de continuo hacer lo malo delante de Dios. Yo no sé si es que estaban más todavía corrompidos que los del tiempo del diluvio, pero a esta gente Dios les envió fuego, a aquellos les envió agua, a aquellos los refrescó para llevárselo fresco, y a los otros los calentó primero, ¿verdad? A unos los refrescó y a otros los calentó, pero se fueron ambos. Ahora piense usted de qué manera es mejor. De ninguna forma. ¿Cuál es la mejor manera? Escapar de los juicios de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos apartados, alejados de este mundo cochino, de este mundo perverso, de este mundo que está igual a aquello de aquel tiempo. Mire usted cómo está ahora la perversidad. Ya ustedes han visto cómo le han dado lugar en algunos países a que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y aún el Papa Francisco, pues, él dice que él no puede, que cada quien es cada quien, y que, bueno, no puede meterse ahí, como quien dice, yo no me meto en ese terreno está minado, ese terreno está peligroso. Sí, pero es porque
el asunto no mira con claridad las cosas espirituales, no podrá decirle a esa gente que él no está de acuerdo. Siquiera no daría el mal ejemplo al mundo, diciendo: no estoy de acuerdo, allá de ustedes, no estoy de acuerdo. Y si lo hacen, va por su cuenta. Pero él dice que él no es quien para decirle que no lo hagan. Entonces, hermanos, la situación es terrible, y por eso es que se le predica a la gente, ya que de parte de la otra iglesia, que es la que se jacta de decir que es la verdadera, no se le predica a la gente arrepentimiento, conversión. Entonces no se habla nada de esto, pero los evangélicos ahí estamos siempre diciéndole a la gente: viene un juicio para el mundo de los impíos, viene juicio. Y por eso le estamos diciendo esta vez a aquel amigo que está pensando cuál es la verdadera. Pero la gente anda queriendo ver quién es la verdadera. El verdadero se llama Jesucristo. Y el verdadero dice que usted tiene que arrepentirse, que sus pecados le sean perdonados. Eso es lo que dice el verdadero. Venid luego, venid luego. Isaías 55:6, ¿verdad? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Póngase de cuenta, amigo, pongámonos a cuenta, hermanos, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cuándo? Cuando el hombre se arrepiente y se humilla delante de Dios, Dios automáticamente le perdona sus pecados. Así es. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que dice el profeta allá en 1:18 de Isaías. En el 55:6 hace el llamado que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y que se vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Se fija usted? No hay duda que cuando el hombre o la mujer se pone a cuenta con el Señor, no hay duda alguna, Dios lo perdona. Eso es lo que tiene que ser el amigo. Eso es lo que tiene que ser aquel hermano que todavía anda con dudas, como decía la mujer que decía: pues yo no sé. Me dicen que aquí estoy engañada, que me engañaron. Pero el pastor es el culpable. Entonces no estaba consciente ella que si es que había buscado a Dios o había buscado al pastor, había creído al pastor. Y no, nosotros los pastores le enseñamos a la gente y le decimos que lea la Biblia, porque a falta del conocimiento bíblico, la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero la Biblia nos enseña, de todos modos, la Biblia nos enseña el camino a seguir. Estamos viendo por qué se salvó Lot y por qué se salvó Noé. ¿Por qué Dios los miró con buenos ojos? Pues porque eran justos delante de Dios. Entonces, dice así, el apóstol Pablo les dice así a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿quiénes no lo van a heredar? Los injustos. Entonces, ¿quiénes sí lo van a heredar? Los justos. Los que hacen justicia en todo tiempo, estos van a ser los herederos del reino. Y entonces, ¿qué es lo que dice? No heredarán el reino de Dios. No, los injustos no.
no erréis, ni los fornicarios, mire, pero la gente es que no entiende todavía la palabra del Señor. Pues yo miro unos impíos que dicen, no, yo ya arreglé mi problema porque ya estoy casado. Y otro dice, él ya arregló su problema. Cuando aquel se está muriendo, aquel impío, y no es casado, pues dicen, tiene problema porque no está casado. Pero entonces viene el cura y lo casa, y entonces dice, bueno, ya este sacramento ya le quitó el problema. Entonces ya porque se casó, cree que va a heredar el reino de Dios, pero el impío lo heredará. Si no se convirtió a Cristo, que lo va a heredar, hombre. Eso es mentira del diablo, ese es un engaño que le ha hecho la religión, que con que se case ya va para arriba, y aunque sea mundano, no. Pero por eso dice aquí el apóstol Pablo, eso que estamos viendo, no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras. La gente idólatra aún trata de cubrir y de decir que no es idólatra. Predíquele usted a los idólatras y le dicen, no, yo no soy idólatra. Usted puede ser idólatra, dice, porque usted ama el dinero. Y es que la gente nos tiene a los pastores como los que somos amantes solo al dinero. Y de verdad que hay muchos pastores que son los que vienen causando el tropiezo al evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo no envió a los apóstoles a predicarles dinero, ni a pedir dinero, ¿verdad? No les dijo eso. Lo que dijo que el obrero pues es digno de su salario, dijo Jesús. Pero ahora los pastores se están enriqueciendo y hay unos multimillonarios y siguen diciéndole a la gente que con el dinero se van a salvar. Y decía una mujer, y es aquella esposa de Guillermo Maldonado, ella dice, si a punta de dólares los voy a meter al cielo, dice, pues los voy a meter a punta de dólares. Oiga, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted que a punta de dólares va a meter a alguien al cielo, que porque usted me dé dólares a mí y entonces yo tendré la facilidad, la potestad para decir, este va para el cielo porque me está dando dólares bastante? Y que entre más se le dé, más segura la salvación. Pero ese es otro error que no proviene de Dios. Ese es el amor al dinero. Y el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. El que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Y el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe, pero también han sido traspasados muchos de muchos dolores. Pero dice Pablo a Timoteo, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, son elementos que le ayudarán al creyente que pueda seguir la justicia, porque la justicia fue la que resaltó en Noé, en Lot y en cuantos más hayan hecho justicia, entonces Dios está con ellos. Bueno, y sigue diciendo, ni los idólatras. Decía que los idólatras tratan cómo escapar su idolatría, porque Luis Toro dice que no son idólatras, ¿verdad? Que no. Dice que ellos no son idólatras, tratando de mantener a su gente ahí. ¿Y cuáles son las características
entonces de las imágenes que ellos tienen, comen, beben, hablan, actúan como los humanos. No, si están igualitos a lo que dice allá en el 115 del libro de los Salmos, ¿verdad? Las mismitas características. Entonces, lo cierto, amigo, que si usted es un idólatra, deje la idolatría. Y dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni adúlteros, ni afeminados. Oiga, pero un curita que ha aparecido en las redes, ¿quién sabe cómo se llama ese curita? No, yo no tengo el nombre. ¿Cómo se llama? Adán. Yo creo que sí. Bueno, es un charlatancito, ¿verdad? Vulgar. Es bien mal hablado el curita ese. Es totalmente inconverso. Ni la apariencia, pues, siquiera. Entonces él dice que a él le dicen que es afeminado, pero que eso no le preocupa que él sea afeminado, porque David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y David fue afeminado, dice. El rey David, ¿qué dicen ustedes? ¿Han visto eso? Figúrese que él dice que David fue afeminado y con todo fue el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces a él no le preocupa ser afeminado, porque David fue afeminado, según él. ¿Y de dónde se agarra? De allá, del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 y 12. En el 12, pues dice que David era un muchacho de hermoso parecer, era de ojos delicados, era rubio, era hermoso. Entonces, por ser guapo el hombre, él dice que era afeminado, y que por eso Isaí no lo trajo, dice, lo dejó escondido, porque le daba pena, dice él, traerlo, porque era afeminado, pero Dios lo estaba esperando a él. Entonces él se consuela, se conforta, diciendo que David era así como es él. No lo dejó porque sentía vergüenza traerlo delante de Samuel, sino porque estaba cuidando las ovejas. Pero entonces, como Jehová lo quería poner como rey, lo mandó a traer, y a este ungieron como rey. Entonces, pero los afeminados, no, yo le digo al curita que no esté conforme, alegre, porque se sienta que es afeminado. No, porque tiene que arrepentirse de eso y convertirse a Cristo, ¿verdad? Tiene que convertirse a Cristo, porque los afeminados, no, los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Oigan, amigos, a ustedes su iglesia no les dice que esto es malo. Amigos, conviértanse a Cristo Jesús, acéptenlo como su Salvador, arrepiéntanse, conviértanse de su mal camino. Ve qué es lo que dice, ni los borrachos, cuánta gente borracha, y no les dicen que dejen la borrachera, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Y dice el versículo 11, estamos viendo el 6, capítulo 6, versículo 9 en adelante de la primera carta a los Corintios. Y el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que, como dijo allá, no importa el pecado que el hombre o la mujer esté cometiendo. Venga a Cristo, reciba a Jesús como su Salvador, y Dios le va a perdonar sus pecados. A los hermanos de Corinto le está diciendo que ellos
eran algunos de estos, de cuáles podía ser que fuera el ladrón, podía ser que fuera el idólatra, podía ser que fuera el afeminado, podía ser que fuera el que se echara con varones, podía ser que fuera el estafador, podía ser que fuera el más pecador de la ciudad o de la comunidad donde vivían, pero ya habían sido limpiados, ya habían sido purificados, ya el Espíritu de Dios había descendido sobre ellos y los había limpiado. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Mantenerse firme siempre en la fe, como le dice Pablo a los filipenses en el 1:27. Pablo les dice solamente: quiero que si voy a verlos o no, tan solamente que oiga que ustedes están firmes en la fe, firmes, combatiendo por la fe del Evangelio. Eso quería Pablo, eso quiere Dios. No importa si usted se va de este lugar de donde se está predicando y se fue a los Estados Unidos. No importa si se fue a otro país, como se está yendo la gente. El problema, ¿sabe qué es? Que van llegando a Managua, si se van a ir en avión, y ya se disfrazaron, ya se pintan los labios, se arrancan las cejas, se ponen pantalón, se enlicran y van y ya perdieron la línea en la iglesia. Pero de repente podrá ser que vienen a la iglesia y se ponen la chalina otra vez. ¡Qué error más grande! ¿Se irá a salvar alguien que actúa así? No, está segurito que no. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Todo lo que la mujer siembre, eso va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Los corruptos no estarán en el reino. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, vida eterna. Así es que hay que sembrar lo espiritual para tener vida eterna. Hay que vivir como una persona guiada por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde encontramos nosotros la dirección? Aquí en la Biblia. En la Biblia. Ese fue el mensaje de Jesucristo. Aquellos del tiempo del diluvio no alcanzaron el perdón de Dios por ser impíos, inconversos. No les interesó lo de Dios, solo les interesó vivir en el pecado, y por eso Dios los mandó a matar con el diluvio. Los del tiempo de Lot, ¿por qué perecieron por fuego? Porque no se arrepintieron, no se convirtieron al Señor, y por eso Dios los miró digno de que nada más les convenía y les correspondía el pago del fuego descendido del cielo. Entonces, la cosa sigue, y el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7, vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pedro, del 7 en adelante, de la segunda carta, capítulo 3, dice así. Vamos a ver desde el 5 dice así: estos ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.